¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablar de una norma que va a mover todo el mercado peruano esta semana, y es la liberación de las AFPs y la liberación de las CTS. ¿Sí? Así que si quieres entender bien cuáles son los requerimientos que vas a cumplir para poder acceder a este beneficio y usar tu AFP y tu CTS, por favor no te despegues del programa. Bien, antes de entrar al análisis de la norma, es necesario que entiendan dos conceptos. El primero es qué es una AFP y qué es una CTS. ¿Qué es una AFP? La AFP, las siglas son Administradora de Fondos de Pensiones, son las entidades que se encargan de administrar el fondo de pensión de jubilación. ¿Sí? Esto con la finalidad de en un futuro el trabajador pueda cubrir los gastos de su jubilación, gastos si tuviese algún accidente y quede inválido, también va a poder cubrir esta jubilación, y finalmente unos gastos por sepelio. Eso es la AFP. La CTS es la compensación de tiempos de servicio. Son aportes que se dan al trabajador con la finalidad de que si en algún momento tuviese un quiebre del vínculo laboral, es decir, lo despidiesen, tenga un fondo de respaldo para poder afrontar los meses hasta nuevamente encontrar un trabajo. Entendidos estos dos conceptos, vamos a la web para ver el análisis de la norma. La norma de las AFP. Yo ya he hecho un resumen a esto. Vamos al resumen. De que faculta a los afiliados al sistema privado de pensiones el retiro de sus fondos AFP. El primer punto a considerar es, se autoriza a todos los afiliados a las AFPs a retirar de manera voluntaria hasta 4 UITs de sus fondos acumulados. Es importante esta parte, a todos los afiliados. Anteriores normas, o sea, la primera que salió de las AFPs permitía también el retiro para todos los afiliados, pero luego el segundo retiro de AFPs únicamente fue para aquellos personal que esté desempleado, que ya no tenga aportes en AFP. Este nuevo retiro para el 2021 incluye a todos, es decir, aquellas personas que continúan laborando y aportando a la AFP y aquellos que han dejado de aportar. El segundo punto habla de una excepción, que no aplica a quienes califiquen al régimen de jubilación anticipada por desempleo. Entendamos que también en la norma aparece un nuevo concepto, una jubilación anticipada. ¿Qué personas pueden acceder a esta jubilación anticipada? Aquellas que tengan más de 40 años y que tengan por lo menos 5 años sin aportar en las AFPs. Es decir, si tú tienes a la fecha de publicación de la norma, tú ya has cumplido 40 años y también cumples 5 años sin haber aportado a tu AFP, tú puedes solicitar que retires el 100% de tus aportes. Y estos deberán ser abonados a tu cuenta a los 30 días de presentada la solicitud a tu AFP. Es importante resaltar ese tema del 100%. Recordemos que usualmente cuando ha habido retiros por jubilación siempre se ha pedido que sea el 95.5%. Es decir, el remanente, el 4.5%, se utilizará para, si en algún momento tú tuvieses alguna complicación de salud, puedas atenderte a través de la red de salud. Pero al retirar el 100% tú quedas descoberturado por salud. Y ese es un punto que se debe tener a consideración. El tercer punto es, los afiliados podrán presentar su solicitud de manera remota o presencial a los 90 días de publicado el reglamento. Esto es importante. Es decir, el 30 de marzo, el Congreso ya aprobó el texto sustitutorio para la aprobación del retiro de las AFPs y de la jubilación anticipada. El siguiente paso es que hay 15 días hábiles que va a tener el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, para poder publicar la norma u observar la norma. Si en ese plazo el presidente no efectúa ninguna observación, el Congreso puede aprobar esta norma por insistencia. Y si ese fuese el caso, esta va a ser publicada en el Diario Peruano y posteriormente va a ser publicado su reglamento. Una vez que se publique el reglamento, van a haber 90 días para que todos los afiliados puedan solicitar el retiro de las AFPs. El abono se hará
cada 30 días. Es decir, recordemos que hay un máximo de 4 UITs. Si tú fuese el caso de que tienes 4 UITs para retirar, una vez que tú solicites tu retiro de FP, a los 30 días te van a abonar una UIT. Luego, 30 días después de ese primer abono, te van a abonar tu segunda UIT. Y posterior a ese segundo abono, 30 días después, te van a abonar el remanente, es decir, tus 2 UITs adicionales. El quinto punto es, en caso de que el afiliado desee dejar de retirar su AFP, puede solicitarlo 10 días antes del desembolso. Es decir, si a ti te abonaron una UIT, supongamos que son las 4 UIT, después del primer desembolso, tú ya no quieres recibir las 3 UIT remanentes, puedes solicitarlo a la AFP hasta 10 días antes. El sexto punto es, los fondos de retiro son intangibles, no pudiendo ser descontados o compensados. Es decir, si tú tienes alguna obligación con alguna entidad financiera o alguna obligación de pago, los bancos en el que tú pidas que se te abonen tus cuentas no van a poder tocar estos fondos. Ese fondo de FP va a ser intangible, a excepción de que tuvieses algún juicio de alimentos. Si hubiese algún juicio de alimentos, se va a poder retener de tu fondo el 30%. El séptimo punto es un punto bastante importante porque es un punto nuevo, no ha sido tocada por las leyes de retiro de FP y esta es la primera vez que aparece. Y es que un juicio de alimentos, tus beneficiarios podrán solicitar el abono de FP. Es decir, tú como beneficiario, debido a que tienes un juicio de alimentos, decides no retirar este fondo, tus beneficiarios, sin necesidad de tener la autorización del afiliado, pueden solicitar el 30% del fondo que debería retirar. Esto es un punto nuevo y es bastante importante comentarlo. Básicamente, esos son los puntos más importantes a resaltar en la norma. El siguiente punto es la ley del retiro de las CTS, ley que autoriza la disposición de la compensación por tiempo de servicios a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19. La ley de las CTS. En resumen, ¿qué es lo que explica? Que por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2021, los trabajadores pueden usar hasta el 100% de tu CTS. Entiéndase bien esto. La CTS, el abono se te hace semestralmente y tú intangible tienes el importe de 4 sueldos brutos. Es decir, si tú tuvieses el exceso de esos 4 sueldos, esos tú los puedes retirar. Y no es por esta ley. Eso siempre ha existido. Los 4 sueldos que son intangibles, con esta norma sí los vas a poder retirar. Es decir, quedarías con 0 en tu CTS. Eso es todo, espero les haya gustado el video. Si es así, dale like, suscríbete y por favor compártelo con tus amigos. La finalidad de este programa es ayudar a la economía de todos y si lo compartes podemos llegar a más personas. Hasta una nueva oportunidad, hasta luego.